Bueno, entonces estábamos viendo aproximación de funciones por polinomios. Este es el tema, el último tema. Y bueno, lo estudiamos en el entendido que los polinomios son funciones sencillas y está bueno que utilizarlos para aproximar funciones que no lo son tanto. Y por ahora lo único que habíamos visto era la aproximación primera. También se le dice o de primer orden, la aproximación de primer orden. O lineal. ¿Qué es la aproximación primera? Es una recta, o sea, una función lineal que aproxima a la función. Fíjense, justo recién estábamos hablando de transformaciones lineales. Las transformaciones lineales en R son de la forma A por X, que son rectas que pasan por el origen. Esas son las transformaciones lineales. Después se pueden trasladar a X más B y obtenemos lo que llaman transformaciones afines, que es una lineal más un término independiente. Entonces lo que estamos diciendo con la aproximación primera es, tenemos una función cualquiera y buscamos la recta que mejor la aproxime en un entorno de un punto. ¿Tá? Y bueno, la recta que mejor aproxime es la recta tangente que ya estudiamos, que es la derivada. ¿Tá? O sea que la aproximación primera no es más que la cuenta que hicimos la clase pasada con la derivada. La repaso, era así, si f es derivable en el punto A, entonces podemos escribir f en un punto cercano, f de A más h, como f de A más f' en A por h, más un resto, que depende de A y de h. ¿Qué particularidad tiene? Que el resto dividido h tiende a 0 cuando h tiende a 0. O sea que el resto tiende a 0, pero más rápido que lo que h tiende a 0. Esto fue lo que hablamos la clase pasada. ¿Tá? Entonces, dudas sobre esto antes de continuar. ¿Alguna pregunta que les haya quedado sobre la clase pasada? Esto era Una simple. pregunta. Sí, sí. Que lo de que R está eso, tiende a cero más rápido de lo que H tiende a cero. O sea, primero pensé que lo había entendido, pero después como que, no sé, no me quedó muy claro. Tá. No, era simplemente porque cuando vos escribís la definición de derivada, mirá acá por ejemplo en el punto A, ¿tá? Vos decís, bueno, ¿cuánto vale f' en el punto A? Vale f de A más h, perdón, vale el límite cuando h tiende a 0 de f de A más h menos f de A sobre h. Entonces, lo que tiende a 0, digamos, lo que decimos que es el resto, ¿qué es? Es la diferencia entre esto que llamamos el cociente incremental y f' de A. Esto nosotros sabemos que tiende a 0 cuando h tiende a 0, ¿verdad? Porque justamente como el límite es f' de A, quiere decir que la diferencia tiende a 0 cuando h tiende a 0. ¿Tá? Es lo que llamábamos el error. ¿Tá? Pero si hacemos esta cuenta, fíjate lo que te da, es f de A más h menos f de A menos f' de A por h. A esto le podemos llamar el error entre A y H, ¿tá? Que tiende a 0 cuando H tiende a 0. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico todo por H? Me queda que f de A más H menos f de A menos f' de A por H es H por el error de A y H. Y a esto es lo que llamamos el R de AH. ¿Tá? Entonces, este tiende a 0 dividido H.
¿verdad? Fíjate que si vos pasás estos términos para el otro lado, te queda que f de A más h es f de A más f' de A por h más el error, y el error tiende a 0 dividido h. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Está. Bueno, entonces, ¿por qué si r de AH dividido h tiende a 0 cuando h tiende a 0? Quiere decir que r de AH tiende a 0 más rápido que h. ¿Tá? Porque, digamos, tender a 0 tiene que tender, si no, el cociente no tiende a 0, ¿verdad? Porque vos estás dividiendo por algo muy chico, si queda acotado lejos de 0, el resto eso se va para infinito. Te das cuenta, por ejemplo, si vos tenés una constante c sobre h, y h tiende a 0, te queda constante sobre 0 infinito, no tiende a 0. Claro, o sea, es como que dijeras que tipo, si el de abajo fuera más chico, o sea, mucho más chico, tipo, entonces no tendería a 0 todo. Tipo, porque si el de abajo fuera mucho más chico, en realidad tendría un número grande en vez de a 0. Claro, es tal Ah, cual. ahí va, dale, El gracias. ejemplo que di, creo, si no me equivoco, era, por ejemplo, si vos pones h cuadrado sobre h, ¿verdad? Los dos tienden a 0, pero además el cociente tiende a 0. Pero h cuadrado tiende más rápido a 0 que h, porque es algo muy chico multiplicado por algo que lo achica más todavía. Dale, gracias. ¿Tá? Por ejemplo. Bueno, nada. Bueno, pero está bien que de paso repasamos toda esta cuenta, porque la aproximación primera entonces no es más que esto. Uno escribe la definición de derivada, despeja lo que es la diferencia entre el cociente incremental, entre el cociente incremental y la derivada, su límite, eso tiende a 0. Y cuando pasa multiplicando el h, le queda justamente acá, esto es lo que es una función lineal de h, ¿entienden? Porque, perdón, ahí no es lo que lo quiero marcar. Lo marco acá. Esto es una función lineal de h, sin el resto. Porque es f' de A por h más f de A. Es como algo de la forma b por h más c. Es una recta. ¿Tá? Entonces estamos diciendo que podemos aproximar f en un punto cercano al punto A por una transformación lineal afín, o sea, una transformación lineal corrida por una constante, y un resto que se va rápido a 0. ¿Tá? ¿Cuán rápido? Bueno, más rápido que lo que h tiende a 0. Por eso es la aproximación primera. ¿Tá? Tiende a 0 rápido. ¿Se puede mejorar esto? Sí, se puede mejorar. ¿Tá? Utilizando más derivadas, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Tá? Entonces, más dudas sobre la aproximación primera, es la aproximación lineal. Bueno, entonces vamos a hacer esta observación. Observar, primero que voy a copiar esto. Voy a hacer un cambio de variable, ¿tá? Para que me quede x. La variable, digo que x es a más h. Entonces, si x es a más h, cuando calculo f de x, que estoy calculando el valor de f en un punto cercano al punto A. Recuerden que acá tenemos que f es derivable en el punto A. Bueno, f de x me queda f de A más f' en A por x menos A, más el resto que depende de A y de H, de X en este caso, depende de X. Y el resto lo que sabemos es que dividido X menos A tiende a 0 cuando X tiende a A. ¿Tá? Simplemente reescribí la ecuación de arriba
haciendo x igual a A más h. ¿Tá? ¿Por qué? Porque fíjense, haciendo esto, nos queda x, nos queda la variable de la función, y fíjense lo que pasa. Si yo hago f, si yo consideremos el polinomio de primer grado, ¿tá? Tiene grado 1, P sub 1 de f en el punto A, ¿tá? Así le llamo al polinomio, es un polinomio de variable x, ¿cuánto vale? Vale f de A más f' de A por x menos A. ¿Tá? Este es un polinomio, P sub 1 de f en el punto A, es un polinomio de primer grado. ¿Tá? ¿Cuánto vale P sub 1 de f A en el punto A? F de A. ¿Cuál es la derivada del polinomio en X? Bueno, es f' de A, constante, ¿verdad? Por lo tanto, también si lo evalúo en el punto A. ¿Qué quiere decir? Que encontré un polinomio de primer orden, un polinomio de grado 1, que coincide con f en el punto A, y además la derivada coincide con f en el punto A. Es decir, P sub 1 de f A es un polinomio de grado 1 que coincide con f en el punto A y su derivada coincide con la derivada de f en el punto A. Entonces tengo una función, en un punto vale algo, y ahora conseguí un polinomio de grado 1, es decir, una recta, que vale lo mismo en el punto que la función, o sea, pasa por el mismo punto, y además la derivada es la misma, es decir, tiene la misma pendiente la recta, es decir, no es otra cosa que el gráfico del polinomio, no es otra cosa que la recta tangente a f en el punto A. ¿Se dan cuenta? Profe, perdón. Sí. ¿No faltó, digamos, la comilla derivada cuando marcaste cuál es la derivada de P sub 1? P sub 1 de FA' en X, muchas gracias, es f' de A, y por lo tanto P sub 1' en A es f' de A. Sí, efectivamente, gracias. Bueno, ¿seguimos? ¿O tienen dudas sobre esto? Bueno, resulta que fíjense que, imagínense que queremos hacer lo mismo pero de grado 2, 3 o grado n, es decir, si quisiéramos encontrar un polinomio que coincide con f en el punto, la derivada primera coincide, la derivada segunda coincide, la derivada tercera coincide, y así hasta orden n, suponiendo que la derivada, que f tiene derivada hasta orden n en el punto A. ¿Tá? Entonces, supongamos ahora que existe Fn en A, la derivada enésima, recuerden que esta era la notación para la derivada enésima, de f en A, le voy a cambiar acá por una K, la derivada késima
para todo k desde 1 hasta n. O sea que existe la derivada primera de f en a, la derivada segunda de f en a, la derivada tercera, f' en a, f segunda en a, f tercera en a, hasta fn de a, todas existen. ¿Tá? Y que estamos buscando un polinomio de orden n, de grado n, p de x igual a sub n x a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1 más a sub 1 x más a sub 0. Esta es la manera de escribir un polinomio genérico de grado n. Disculpen, no lo voy a escribir así. En lugar de escribirlo en x, lo voy a escribir en x menos a, que es lo que nos interesa a nosotros. X menos a la n, más a sub n menos 1, x menos a la n menos 1, más a sub 1, x menos a, más a sub 0. ¿Ya? Estamos buscando un polinomio de grado n, p de x, que coincida con f en a, y que sus n primeras derivadas coincidan con las de f en el punto A. ¿Tá? No me voy a quedar ahora solo conforme con que f sea igual al polinomio en A y su derivada primera sea igual, sino que quiero que la derivada segunda, la tercera, la cuarta, etcétera, las derivadas hasta orden n en el punto A, coincidan las del polinomio con la de f. ¿Tá? Entonces, fíjense qué conclusión puedo sacar acerca de ese polinomio, o sea, qué polinomio es. ¿Tá? Ahí tenemos la ecuación para P, el polinomio. Fíjense cuál es la ecuación para su derivada. Bueno, para empezar, ¿cuánto vale P en el punto A? Fíjense que en A se anulan todos los términos, ¿está bien? Todos los términos de la X esté elevada a la algo, y el único que queda es el A sub 0. O sea que A sub 0 tiene que ser f de A. Ya sabemos que el término independiente del polinomio es el valor de f en A. De esa manera, cuando uno evalúe p en A, queda igual a f de A. ¿Tá? O sea que A sub 0 es f de A. Esta es la conclusión que sacamos de acá. Pero miremos la derivada ahora. ¿Qué pasa cuando uno deriva P' en el punto A? Perdón, P' en X, vamos a ver primero. Bueno, es n por a sub n por x menos a la n menos 1, más n menos 1 por a sub n menos 1 por x menos a la n menos 2, más a sub 1, y el a sub 0 ya se me fue porque estaba constante, cuando lo derivé se me fue. ¿Tá? Bueno, pero entonces, ¿cuánto vale P' en el punto A? Pasa lo mismo que hoy. Todos los que están elevados a la algo, todos los términos de grado positivo se anulan en A, y lo único que sobrevive es el A sub 1. Entonces, este es f' de A. Porque yo recuerden que quiero que el polinomio coincida con f y que sus primeras n derivadas coincidan. O sea que por ahora, si se fijan, cómo nos viene quedando P de X, con estos datos nos viene quedando f de A más
f' de A por x menos A, más términos de mayor orden, ¿no? Más términos de mayor orden. ¿Qué quiere decir de mayor orden? Que x menos A está elevado a la 2, a la 3, etc. Pero fíjense que acá ya me apareció la aproximación lineal. Recuerden que esta era la aproximación lineal, f de A más f' en A por x menos A. ¿Está? Bueno, vamos a seguir con una derivadita más. ¿Qué pasa si yo les hago ahora p segunda de x? Bueno, n por n menos 1, por a sub n, por x menos a la n menos 2, más, n menos 1 por n menos 2, perdón, este es el inmediato siguiente, por a sub n menos 1, por x menos a la n menos 3, más, etcétera. Y acá el último término que me... Una duda, ¿por qué haces la derivada segunda? Perdón, que te interrumpí. Ah, porque vos acordate que yo quiero un polinomio que coincida con f en a, que la derivada primera coincida, la segunda coincida, la tercera coincida. Con la primera y la segunda ya te averigüé cuánto vale el a sub 0 y cuánto vale el a sub 1. Ahora quiero averiguar cuánto valen todos estos términos. A sub n menos 1, a sub 1. Bien, bien, bien. Gracias. Bueno, etcétera. Fíjense que acá el último que me hubiera quedado si yo hago la derivada segunda sería el a sub 2. Yo tendría que haber derivado el a sub 2, que estaba por x menos a la 2. A este si lo derivo dos veces me da 2a sub 2 por x menos a, y después me da 2a sub 2. O sea que acá me quedaría 2a sub 2 como término independiente. Por lo cual, si yo evalúo en el punto A, es 2a sub 2. Y esto es lo que yo quiero que sea igual a f segunda de A. Por lo cual, obtengo que f segunda en A sobre 2 es el a sub 2. Por lo que ahora f de x me va quedando f en a más f' en a por x menos a más f segunda en a sobre 2 por x menos a la 2 más términos de mayor orden. ¿Está? Profe, no entendí por qué arriba pusiste P de X igual a F de A más F' de A. Tipo, me perdí ahí. ¿Esto? Sí, Está. Vos fíjate, viste que yo estoy buscando un polinomio de grado n, que lo escribo en x menos a, o sea, a sub n por x menos a las n, más a sub 1 por x menos a más a sub 0, que coincida con f en a, y que sus primeras n derivadas coincidan con las de f en las del punto A. Entonces, ¿qué hago? Simplemente derivo esta fórmula para P y voy igualando con lo que yo quiero que se iguale. Por ejemplo, como P de A, que si vos evalúas acá en A, te da simplemente a sub 0, que es lo único que no está multiplicado por x menos a la algo, P de A es a sub 0, y eso quiero que sea f de A. Entonces ya deduzco que el coeficiente independiente es f de A. O sea que esto acá ya directamente lo puedo cambiar por un f de A.
Ah, está bien. ¿Y qué abajo pusiste en vez de P de X, F de X? Es lo ¿Dónde? mismo. Abajo lo último, capaz que son cosas No, me distintas. equivoqué. Me Ah, equivoqué. Este es P de X. Gracias. P de X, entonces, que es el polinomio, me queda. Hasta grado 2 ya averigüé cuánto valen todos los coeficientes. Este y este derivando 2 veces. Y después me quedan los términos de mayor orden, o sea, los que es x menos a la algo mayor que 2. Pero eso los averiguo derivando n veces, ¿está? No voy a seguir derivando toda la Ah, clase. ese es. Para el orden K tengo que derivar K veces. Como es hasta orden N, que estoy haciendo esto, para obtenerlas todas, que coincidan con las N primeras derivadas, tengo que derivar N veces. Ah, no, porque hoy cuando pusiste arriba no pusiste K. No, mira, busco un polinomio que coincida con f en A y que sus N primeras derivadas coincidan con las de f en el punto A. Ah, entonces este no es el mismo que definiste antes, porque más arriba definiste uno. No, justamente digo, la derivada késima existe para todo k desde 1 hasta n. K va Ah, variando. está. Usás el K como tal. Ahora sí. ¿Está? Bien. Bueno. Muy bien. Miren acá, ¿tá? Antes de no voy a seguir derivando toda la clase, como dije, simplemente vamos a hacerlo inductivamente. Cuando derivan este polinomio, vieron que acá teníamos la derivada. Cuando lo derivo una vez más, n me queda por n menos 1. Si lo derivo otra vez más, me va a quedar n por n menos 1 por n menos 2. O sea, lo que va apareciendo es n factorial. ¿Tá? Entonces, la fórmula, por inducción, lo pueden demostrar, o sea, inductivamente, obtenemos que la derivada késima de f en a nos queda k factorial por a sub k. ¿Tá? Como a nosotros lo que nos interesa es el a sub k, ¿quién es el a sub k? Es la derivada késima en a sobre k factorial. ¿Tá? Esta es la fórmula para todo k. Para todo k desde 1 hasta n. Y en realidad podemos decir desde 0 hasta n si definimos que f0 en a es f de a y que 0 factorial es 1. Entonces si agregamos eso, en realidad es para todo k desde 0 hasta n. ¿Tá? Tenemos la fórmula ahí de a sub k para todos los k. ¿Tá? Es decir, lo repito una vez más por si le quedan dudas, es que cuando ustedes miran acá la ecuación para el polinomio, si ustedes quieren calcular el coeficiente a sub k, ¿cuántas veces tienen que derivar? K veces, ¿tá? Porque si ustedes derivan k veces, es que les queda el coeficiente que ustedes quieren hallar, les queda sin x menos a, porque cuando ustedes evalúen en a, si les queda algo multiplicado por x menos a, eso se va a desaparecer. Entonces, para que les quede suelto el coeficiente que ustedes tienen que calcular, tienen que derivar k veces. Cuando derivan k veces, el k que está acá, que es el coeficiente a sub k, está por x a la k. Cuando derivan k veces, les sale k factorial, porque cuando derivan una vez sale multiplicando, 2 veces sale multiplicando, 3 veces, cuando lo derivan k veces, les sale el k factorial. Por eso es que queda esta fórmula acá, para todo k. ¿Tá? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Conclusión.
¿Cuál es la conclusión aquí? Que si yo defino P sub n de f en A, ¿tá? P sub n de f en A, esto es un polinomio. ¿Cuánto vale en X? Bueno, vale f de A más f' en A por X menos A, más f segunda en A por X menos A a la 2 sobre 2, que es lo mismo que 2 factorial, más fkésima en A sobre K factorial por X menos A la K, ese es el término késimo, más, bueno, el último es fn en A sobre n factorial por X menos A la n, ¿tá? Este es un polinomio de grado n, ¿tá? Es el polinomio buscado. ¿Qué quiero decir que es buscado? Que es un polinomio de grado n que coincide con f en el punto A, que la derivada primera coincide con la de f en el punto A, que la derivada segunda coincide con la de f en el punto A, y así hasta la derivada enésima. La derivada enésima de este polinomio coincide con la derivada enésima de f en el punto A. ¿Dudas? Pero esto nos va a servir tipo cuando tengamos que no sean de grado muy alto, porque si no me queda bruta cuenta también. No, bueno, ahora hacemos ejemplos. Obviamente a mano podés tener razón, acá podemos hacer hasta grado 5, hasta grado 6. Si tenemos mucha paciencia hacemos más. Pero vos no te olvides que existen las computadoras, vos podés hacer aproximaciones, después busquen en YouTube, busquen Taylor Approximation, hay videitos, te agarran Es lo una que hacen las calculadoras en realidad. Claro, pero Calculadoras usan el polinomio de te Taylor. va aumentando el grado del polinomio y ves cómo el gráfico se va pareciendo más y más a la función f. De hecho, es un teorema que si vos haces n tender a infinito, el polinomio tiende a la función. Que es eso, ya lo hablamos, que esto no se ve en este curso porque hay que ver sucesiones de funciones. Se ve en otros cursos, eso se ve en ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Pero de hecho, en el límite, si vos tomás n muy grande, el polinomio se parece mucho a la función. ¿Tá? Nosotros por ahora lo vamos a ver hasta un orden finito. Pero porque vos no lo puedas hacer a mano no quiere decir que no exista en abstracto lo que es el límite. Lo que es la idea que si uno agranda mucho n, esto se parece mucho a la función. Igual ahora vamos a hacer ejemplos que hasta órdenes chicos que ven qué buena es la aproximación, ¿tá? Pero paramos un cachito. Les voy a decir, les defino, este polinomio de acá que acabo de definir es lo que se llama el polinomio de Taylor, ¿tá? Este es el polinomio de Taylor asociado a la función f en el punto A. Entonces, definición, P sub n f a en x, que obviamente está definido en todo R porque es un polinomio, ¿tá? Entonces es una función, lo voy a poner así, P sub n f en A, que es una función que va de R en R, es el polinomio de Taylor para f en el punto A. Entonces hay dos cosas importantes que se fijen acá, depende de la función y depende del punto, por algo es que lo marco así, P sub n de f en A. Esto es algo bien local, o sea, se agarran una función, ahí está la f, y después se paran en un punto, y nos tenemos que fijar las derivadas en ese punto, y ahí escribimos el polinomio. Si me cambia el punto, me cambia el polinomio, y obviamente si me cambia la función, también me cambia el polinomio. ¿Tá? Bueno, vamos a ver unos ejemplos.
ejemplos. Ejemplo 1, vamos a poner así. Tengo unos anotados acá. Una función súper fácil, porque es súper fácil de derivar, es f de x igual a e a la x. ¿No? Entonces, calcular el p sub n de f0, o sea, genérico para todo n, para cualquier n, calcular el polinomio de Taylor de f en el punto 0, o sea, a igual a 0, y evaluarlo en x igual 1, es decir, hallar p sub n f0 de 1. ¿Está? El f, digamos, lo voy a cambiar por lo que es p sub n de e a la x, o sea, el polinomio de Taylor de orden n de e a la x en el punto 0, y evaluarlo en x igual a 1. Hacer el polinomio en 1. ¿Está? Bueno. ¿Qué pasa con esta función? Sabemos cuánto vale la derivada enésima de la función x para todo x. ¿Cuánto vale? E a la x. Claro, por esto que lo puedo hacer me animo a hacerlo para cualquier n, porque nunca cambia, la derivo y me da lo mismo, la derivo y me da lo mismo. ¿Qué pasa? Como el punto A es igual a 0, lo que yo tengo que hacer para hacer el polinomio de Taylor es la derivada enésima en 0, que ¿cuánto vale? 1. 1, siempre vale 1. Por lo tanto, el polinomio de Taylor de orden n de e a la x en 0, en el punto x, es 1 más x a la 2 sobre 2, más x a la 3 sobre 3 factorial, más x a la n sobre n factorial. ¿Entienden por qué es? F en 0, más f' en 0, que es 1 por x, más f segunda en 0, que es 1, todas son 1, por x al cuadrado sobre 2, después por x a la 3 sobre 3, por x a la... ¿Está? ¿Entienden? Profe, y si no fuera 0, ¿no? Tendríamos Sí. que poner x menos el punto. Claro. O sea, ta. En vez de x, esto en 0, cuando es en 0 es que quedan con la x, son los más fáciles. Los polinomios de Taylor más fáciles son cuando a igual a 0, porque el polinomio te queda x a la 2, x a la 3, los otros te quedan, por ejemplo, si fuera en x igual a 1, te queda x menos 1, x menos 1 al cuadrado, x menos 1 al cubo, ¿está? Como acá, Claro. con la fórmula para el polinomio, viste que está por x menos a. Cuando a es 0, Claro. obviamente la a no va. Y el error no aparece más. Ah, bueno, O- porque esto es el polinomio. Ojo que, fíjate cuándo aparecía el error. Voy para arriba, donde lo tengo. Acá. Bueno, pues con X lo quiero. ¿Dónde me quedó f de x? Acá, mira acá. Mira esta fórmula. Acá está el error, pero esto es f de x. O sea, el valor de la propia función en x es f de a más f' de a por x menos a. Ahí tenés el polinomio de Taylor. Este es el polinomio de Taylor de grado 1 para f en el punto a, evaluado en x. Y un resto. ¿Tá? Pero cuando vos escribís el polinomio, el resto no va. El polinomio es solo esta parte de acá. claro, está. Ahora sí entendí. ¿Tá? O sea, el polinomio es un polinomio. Después vos querés escribir f como el polinomio más un resto. ¿Tá? Pero por ahora estamos estudiando solo el polinomio. ¿Tá? Con este Profe, ejemplo, ¿todos lo entendieron? ¿Alguna duda? ¿te animás a repetirlo otra vez al ejemplo? Por Ah, arriba, al menos. perfecto.
el ejemplo dice, f de x es e a la x, y quieren p sub n, o sea, el polinomio de orden n, el polinomio de Taylor de orden n, para esta función, pero en el punto 0. Porque viste que vos tenés, el polinomio depende de la función y del punto en que estás parado. ¿Tá? Bueno, evalúelo, esta parte no la hemos hecho todavía, perdón. Evaluarlo en x igual 1 lo hacemos ahora después. Pero primero calcular el polinomio. ¿Tá? Bueno, entonces decimos, ¿cómo se calcula el polinomio de Taylor? Hay que calcular todas las derivadas de f en el punto hasta orden n, porque esos son los, acordate que la derivada késima dividido k factorial es el coeficiente késimo del polinomio. Esa es la definición de polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor, ¿cuál es lo que va multiplicado por x menos a la k? Bueno, la derivada késima de la función sobre k factorial. Entonces tengo que averiguar todas las derivadas de la función. Las derivadas de e a la x son muy fáciles, son todas e a la x, para cualquier orden. Por lo tanto, evaluadas en 0, todas valen 1. Y bueno, la derivada késima dividido k factorial es lo que multiplica el x a la n. Por eso es que esto queda el polinomio de orden n. ¿Sí? El que me preguntaba, ¿entendió? Sí, profe, estaba procesando. Gracias. Bueno, miren que no hay mucho misterio en el sentido, este tema es fácil, es que es siempre igual, es decir, si a vos te dicen, halla el polinomio de Taylor de tal función, en tal punto, las dos cosas te tienen que decir, hay que derivar la función y evaluarla en el punto, y ahí tenés los coeficientes del polinomio. Después, ¿por qué va multiplicado cada coeficiente? Bueno, por x menos a la n, a la k, el orden que corresponde. O sea, es una cosa de derivar y armar un polinomio. O sea, no, muy, muy fácil. Pero lo que Profe, quiero... a mí hay algo que no me queda muy claro. Cuando vos pones p sub n, paréntesis, e a la x, coma 0, ¿ahí estás evaluando e a la x en 0? ¿O cómo es? No, no, no. Fíjate que la notación es, mirá cómo es la notación, p sub n de f en a. O sea, tenés que decir cuál es la función, en este caso es e a la x, y cuál es el punto, el 0. O sea, lo único que te estoy diciendo es que es el polinomio para e a la x, y que el punto alrededor del cual estoy haciendo el polinomio es el 0. Que son los Ahí dos va. datos que te tengo que dar. Gracias. Después, ese polinomio, vos fijate, lo evalúo en x. La variable de esta función es esta x. ¿Está? Bueno, voy a hacer esta parte que es lo que les quiero mostrar. Miren, evaluarlo en x igual a 1. Si yo hago entonces p sub n de e a la x en el punto 0 en 1, ¿cuánto me da? Me da 1 más 1 más 1 medio más 1 sobre 3 factorial más 1 sobre n factorial. ¿Está? Entonces, les voy a pedir ahora, calculen P sub n, perdón, P sub n no, P sub 5 de 1. ¿Tá? Me acorté la notación, le saqué todo esto que vengo arrastrando porque ya sabemos de qué estamos hablando, es el polinomio de e a la x en el punto 0. Hasta orden 5, ¿cuánto vale en 1? ¿Tá? Bueno, hasta orden 5 es 1 más 1 más 1 medio más 1 sexto, que es 3 factorial, sí, 3 factorial, más 1 sobre 4 factorial, que da 12 por 2, 24, más 1 sobre 5 factorial. ¿Tá? Si hacen esta cuenta, yo la hice, ¿tá? La anoté, me da aproximado
es decir, les voy a decir una cifra decimal, 2,71667. Si quieren después la hacen con la calculadora, la verifican. ¿Tá? Con 6 cifras decimales me da eso. ¿Tá? Pero fíjense, P5 de 1, ¿qué es lo que intenta aproximar? O sea, este valor de acá. P5 en 1. ¿Qué valor intentaría aproximar? ¿A E? P sub n en 1 en general, ¿qué valor intenta aproximar? E a la 1. E, ¿entienden? Porque justamente es una aproximación de E a la X en el punto 1. O sea que intenta aproximar el valor de E. ¿Tá? P sub 5 de 1 es una aproximación del valor de E. ¿Por qué de E? Porque E es E a la 1, que es F de 1. Y ahora, en vez de F estamos haciendo P de 1. ¿Tá? Muy bien, ¿cuánto es E a la 1 con 6 cifras? Me lo anoté acá. Es 2,71828. 71828. Si le restamos lo que nos dio el P5 de 1, esto que nos da 1, 6, 1, 0, 0, 0. 0,00161. Esto es el error en la aproximación. Bastante chico igual, ¿no? ¿O Sí. eso se considera grande? Claro, bastante chico, imagínate. Y hasta orden 5 hicimos, nos dio un error 0,001, hicimos P sub 5, imagínate si sigo haciendo P sub 6, 7, 8. ¿Entendés? Bastante bueno y esta cuenta más o menos a mano la haces, o sea, tenés que poner en la calculadora, pero digo, igual lo hacemos en tiempo real. Si quieren, haganla ahora en la calculadora. Bastante bien. ¿Dudas? Profe, ¿y hay algún límite de error, ponele? ¿Hay qué? ¿Algún límite en el error? ¿O yo puedo usar tanto Ahí 5 va. como Vamos a ver 4? esto, ya que es la segunda pregunta sobre esto. Antes de hacer otro ejemplo, les digo esto. En general, vale lo siguiente, que lo vamos a demostrar, no en esta clase, pero en esta semana. Vale lo siguiente. Que esta es una ecuación para f ahora. Es que podemos escribir f de x como el polinomio de Taylor de grado n para f, alrededor del punto A, por x, perdón, el polinomio de grado n para f en el punto A, más un r de x. ¿Y qué propiedad tiene este r? O sea, si yo ahora desarrollo hasta grado n, o sea, en lugar de hasta grado 1, como les mostré en la aproximación primera, hasta grado n, lo que verifica el resto es que r de x tiende a 0 dividido x menos a la n. ¿Está? Esto es, fíjense, r de x tiende a 0, pero tiende a 0 dividido x menos a la n. O sea, tiende a 0 más rápido que x menos a la n. Y x menos a la n, cuando n crece, tiende a 0 cada vez más rápido. O sea, x menos a es más lento que x menos a la 2, que es más lento que x menos a la 3, y así, porque cada vez estás multiplicando por algo más chico. Entonces, mejora la aproximación, ¿entienden? Cuanto n es más grande, f más se parece al polinomio de Taylor. O sea que el r
este, tiende a 0 cuando x tiende a A, más rápido que x menos a la n. O sea que cuando aumento el n, el polinomio de Taylor le aumento el orden, el grado, es una mejor aproximación para la función. ¿Se entiende? Todo esto alrededor de un punto, esto es importante que lo entiendan. Acá el x está cerca de A, o sea, ustedes se fijan en el punto A, y si se mueven cerca de A ahí, la aproximación va a ser buena. Lejos, perdemos el control. Esto es lo que pasa con el resto cuando aumentamos el grado del polinomio. Pero antes de ponerme a demostrar cosas así en general de polinomios de Taylor, quería hacer unos ejemplos más. ¿Tá? No sé si quieren preguntar algo más antes de hacer otro ejemplo. Yo tengo una duda. Sí. ¿Y si yo quisiera graficar este polinomio? ¿La gráfica sería parecida a la función que del principio o qué? Y cerquita del punto, sí. Mira, es como, es esto. Por ejemplo, en el ejemplo que hicimos de e a la x. Voy a hacer acá un dibujito. Vos tenés el gráfico de e a la x, y estamos haciendo el desarrollo de Taylor en 0. ¿Tá? Vos acordate, la derivada, ¿tá? La aproximación lineal, es una recta, ¿tá? La recta tangente en el punto. ¿Qué pasa? En el punto está bastante cerca de la exponencial. Ahora fíjate que ya cuando te alejas, las funciones se alejan. ¿Tá? Sí. Cuando yo te haga el polinomio de grado 2, lo que voy a obtener es una parábola que es tangente también, porque la derivada primera sigue coincidiendo con la de e a la x, pero además coincide, o sea, es mejor aproximación que la recta, que en el dibujo no lo pude hacer bien, tienen que hacerlo con la computadora ustedes. Pero la segunda aproximación, que es un polinomio de grado 2, acompaña más todavía. Y por eso les digo, busquen en YouTube que hay animaciones que les va aumentando el grado y les va mostrando cómo aumentando el n se va pareciendo más y más a la función. Tienen polinomio de grado 1, una recta, de grado 2, una parábola, de grado 3 así, de grado 4 así, y cada vez más se va pareciendo a la función que ustedes están aproximando. Pero todo cerquita del punto. Obviamente lejos, afuera de un entorno de ese punto, no podés saber nada, como acá, que se te van alejando más y más la función de la aproximación. ¿Se entiende? Sí. Igual con la función e, con la exponencial, no sería, o sea, tengo todas las derivadas que yo quiera, entonces si yo graficara la p sub n, por ejemplo, en ese punto sería la misma gráfica que e, ¿o no? No, hasta un orden n finito no va a ser la misma. En el límite sí, pero eso no lo podés graficar, el límite, ¿entendés? Es un límite de funciones. ¿A qué función tiende? Bueno, a la de e a la x. Ah, eso mismo, ok, gracias. Ah, pero ahí ya tenés que estudiar convergencia de funciones, que es otro tema. Pero obviamente es la idea, ¿está? La idea es que en el límite sea la función, es decir, que vos puedas escribir, o sea, cuál es el espíritu de esto, que tal vez ya lo han visto, pero sin justificaciones, que e a la x, vos lo podés escribir de esta manera, como 1 más x a la 2 sobre 2, más x a la n sobre n factorial, y así hasta infinito, digamos, o sea, ¿entendés? O sea, es una serie infinita, es decir, e a la x se puede escribir como la suma de k igual 0 hasta infinito de x a la k sobre k factorial. Pero ojo que esta suma es infinita, hay que estudiar el significado de lo que es esto. Esto se ve en cálculo 2. Cálculo 2 ven series, sumas infinitas que se llaman series. Esto es lo que se llama la serie de Taylor de e a la x.
pero es una suma infinita. Eso nosotros no lo estamos haciendo hasta un n fijo. ¿Está bien? Entiendo, sí. Gracias. En ese caso igual, perdón que quiero Sí, hacer sí, un... claro, pregunte. Nada, que en este caso es porque tenés, o sea, el P de n, ponele, bueno, está infinito, entonces me da raro, pero de la función f, que en este caso es e de x, fijada en el punto 0, pero si la fijas en el punto a, o sea, eso cambia. Sí, cambia la serie, pero igual vale el teorema, es decir, e a la x, vos lo podés escribir, otra serie para e a la x. Claro, o sea, tenés además infinitas series, porque Sí, puedes sí, poner cualquier punto. lo podés desarrollar alrededor de otro punto, ¿cierto? Sí. ¿Está? El 0 es el más fácil, repito, ¿por qué los calculamos en 0 cuando podemos, no? Porque, bueno, te queda solo x a la algo, en vez de x menos a la algo. ¿Está? ¿Más dudas? Solo les escribo la definición de esto, la van a estudiar en cálculo 2, pero esta suma infinita no es otra cosa que el límite, cuando n tiende a infinito, de las sumas finitas. O sea, esto ustedes ya saben lo que significa. O sea, para cada n tienen que calcular este número, que es una suma finita, ¿tá? Y después, bueno, hacen n tender a infinito. Esa es la definición. O sea, es un límite. Bueno. Y cuando lo haces a infinito sería el error 0. Ujú. Claro, mirá lo que te estoy diciendo, que e a la x lo puedo escribir así, como este límite. Ya no hay ningún error. Pero ¿qué pasa cuando vos haces un límite? Siempre que vos haces un límite estás tendiendo a algo que nunca llega, entre comillas, pero te aproximás tanto como querés. En el límite sí llegás. Entonces, en el límite es igual, ahí no hay ningún error. Pero para que no haya error tengo que poner la suma infinita. Si pongo el polinomio de Taylor de grado n como acá, siempre tengo un error. Porque esto es finito, el polinomio de Taylor es finito, es una suma finita, es hasta x a la n. Entonces no veo qué tan válido es lo que estamos haciendo, pero hace otro ejemplo. No, pero déjame contestarte, ¿cómo que tan válido? O sea, vos estás aproximando, en la vida real nunca tenés la perfección, o sea, podés hacer una aproximación. O sea, en el límite, que es algo abstracto matemático, sí lo tenés perfecto. El número e, que es un número irracional, tiene infinitas cifras después de la coma, vos no lo podés escribir, pero sí como un límite, lo podés concebir como un límite, ¿entendés? O sea, eso es la validez de lo que estamos haciendo. Te estoy mostrando cuál es la aproximación que tiende a ese número e, que es un número que existe porque es algo abstracto, concebido por la mente humana, no es que vos lo vayas a poder escribir. ¿Me explico? Sí, te explicas, profe. O sea, ese número que está solo en la mente, ¿cómo lo podemos aproximar? De esta manera, con polinomios, que esto no está solo en la mente, estos son cálculos que podemos hacer. Estos son cuentas que podemos hacer como acá, como esta. Esta cuenta la podemos hacer, es realizable, y nos aproximó el número e, que es irracional, tiene infinitas cifras después de la coma. Nos lo aproximó con un error de 0,001. Claro, mi duda más que nada es cuándo sé hasta dónde parar, pero Bueno, te digo, si querés... para eso falta un poquito, tenemos que avanzar un poquito. Porque vos lo que querés bien. es estimar el resto, es decir, bueno, si yo quiero aproximarme a E con 800 cifras, ¿hasta qué grado tengo que hacer el polinomio, entendés? Perfecto. Eso lo vamos a ver, pero todavía no. Quiero hacer algún ejemplo más antes que se me termine la clase. Voy con otro, a ver qué puse acá. Bueno, para el logaritmo, f de x, ejemplo 2. Profe, una pregunta. Ahí la sumatoria es desde k igual 0, ¿no?
Sí, desde k Eh, igual 0 hasta infinito. de x sobre k No, de x factorial. a la k sobre k factorial. ¿Y se puede dividir cuando k es igual a 0? Tipo, no me importa. 0 factorial es 1. Ya lo dije hoy. 0 Ah, factorial es 1. disculpa. No, no pasa nada. Esto es una Gracias. convención. ¿Está? Bueno, ejemplo 2. F de x ahora es logaritmo de 1 más x. Ahí lo que les pido es calcular p sub n de f en 0, o sea, también para todo n, y después les voy a pedir p sub 6 en 1, ¿tá? P sub 6 de f0 en 1. ¿Tá? Bueno, entonces acá, siempre, esto es lo que les digo, acá no hay misterio. Para hacer el polinomio de Taylor, que es lo que les preguntan, hay que derivar. Porque ¿cómo se arma el polinomio? O sea, ¿cuáles son los coeficientes del polinomio? Las derivadas evaluadas en el punto. Entonces tengo que derivar logaritmo de 1 más x n veces, y después evaluar en 0. ¿Tá? Entonces, arranco. F' de x, ¿cuánto me da? 1 sobre x más 1. Perfecto. F segunda de x. Regla de la cadena es, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre 1 más x a la 2, por la derivada de lo de adentro, que es 1, o sea que no pongo nada. F tercera de x. El menos 1 me va a quedar un 1 con el menos 1 que ya tengo, sobre 1 más x a la 4, por la derivada de lo de abajo, que es 2 por 1 más x. O sea que me quedó 1 sobre 1 más x a la 3. Hablando de esto, ¿cómo vienen con la regla de la cadena? ¿Están practicando? Nadie. Bueno. ¿No sería, profe? ¿No sería 2 sobre 1 más x a la 3? ¿O es 1 por 1 más x arriba? 2, muchas gracias. Se me chispoteó, es 2. Voy a hacer una más nomás, después ya le sacamos la fórmula recursiva. La derivada cuarta es menos, ahora me vuelve a salir el menos, el 2 que me quedó, sobre 1 más x a la 6 por la derivada de lo de adentro, o sea, por 3 por 1 más x a la 2. O sea que me quedó menos 3 factorial dividido 1 más x a la 4. ¿Está? Acá tienen que tirar una fórmula recursiva, si quieren la prueban por inducción, pero es muy fácil darse cuenta, o sea, acá hay que proponer cuánto vale la derivada enésima para todo n. Bueno, entonces digo que la derivada enésima en x va a ser menos 1 a la n menos 1. Esto ya es obvio, porque cada vez que derivo se multiplica por menos 1 al ser un cociente. ¿Tá? Entonces es menos 1 a la n menos 1 por n menos 1 factorial dividido 1 más x a la n. Eso es lo que me queda la fórmula para la derivada enésima del logaritmo en un punto x arbitrario. Profe, no entiendo dónde apareció el factorial, o sea, ahí en el 3 Mirá, lo pusiste, mirá, pero... mirá. Cuando estoy haciendo la derivada cuarta, ¿tá? Vos fíjate que acá, esta es la derivada tercera. Cuando hago la derivada cuarta me queda el menos de derivar el cociente por el 2 que ya estaba. Ahora tengo que derivar, o sea, arriba que me va a aparecer la derivada de lo de abajo por la regla de la cadena, que es 3 por 1 más x a la 2. Y abajo es 1 más x a la 3 al cuadrado.
Entonces me aparece menos 2 por 3. Eso es 3 factorial. Pero si yo ahora derivo una vez más, me va a pasar lo mismo. Cuando tenga que derivar esto, me va a aparecer, esto que me quedó a la 4, me va a aparecer 4 por esto a la 3. Con lo que te vengo arrastrando acá, me queda 4 por 3 por 2, 4 factorial. Ah, ahí va, sí, sí, sí. Bárbaro. Es recursivo a medida que vas derivando. Como siempre que derivamos es la misma operación, vos podés deducir una fórmula para todo n. Esto no siempre pasa, con e a la x porque era muy fácil, y acá porque también se repite siempre la misma operación cuando derivamos. En general, si la función es cualquiera o es difícil, lo podemos hacer pocas veces y además quizá no encontremos una fórmula para todo n. Estoy haciendo ejemplos en donde es fácil hallar la derivada enésima genérica. ¿No? Bueno, pero si la derivada enésima es esto, también podemos hallar el polinomio de Taylor, ¿no? O sea, ¿cuánto vale entonces el polinomio de Taylor? En 0, en el punto x. Bueno, recuerden que la derivada enésima dividido n factorial es el coeficiente enésimo del polinomio de Taylor. ¿Tá? O sea que para n igual a 1, ¿tá? ¿Qué nos queda? Nos queda 1 simplemente. ¿Tá? Para n igual a 2, ahí nos sale el signo de menos. Acá me queda un 1 también. Para n igual a 3, signo de más. Ah, el 1 perdón. Para n igual a 2, me quedó un 1 acá, y recuerden que esto iba dividido 2 por x a la 2. Más 1 sobre 3, x a la 3 me va a quedar. ¿Por qué? Porque el factorial, el 3 factorial, el 2 factorial que aparece acá, me cancela lo del 3 factorial excepto el 3. Es decir, ahora menos, o sea, se me sigue replicando eso hasta que, ¿qué obtengo en realidad en general? Es, bueno, el coeficiente késimo, que es 1 sobre k por x a la k. Y esto está multiplicado, ¿por qué? Por menos 1 a la k menos 1. Ese es el késimo, bueno, y hay que llegar hasta orden n. ¿Entienden? El factorial que me aparece multiplicando acá, como en el polinomio de Taylor lo tengo que dividir por n factorial, lo único que me sobrevive es el n en el denominador. ¿Se entiende? Profe, ¿me puedes repetir lo que hiciste más o menos por arriba? Sí. Bueno, primero que nada, estoy tratando de calcular el polinomio de Taylor de una función dada. Entonces esto es lo que le digo, que no le tengan miedo porque es siempre lo mismo. O sea, ¿cómo se arma el polinomio de Taylor? Hay que hallar las derivadas de la función. Porque ¿cuál es la definición del polinomio de Taylor? Los coeficientes son la derivada késima de la función dividido k factorial. O sea que tengo que hallar la derivada késima de la función. Entonces, primero que nada lo que hice fue derivar. Derivé 1, 2, 3, 4 veces a mano, y después ya tiré la fórmula por recurrencia. Me doy cuenta, como siempre hay que hacer la misma cuenta para derivar, que es 1 sobre x, la derivada de 1 sobre x, pero aplicada a una función compuesta. Me doy cuenta para todo n cómo me va a quedar. Esto vale para todo n mayor o igual a 1.
Ahora, ¿qué pasa? Esto lo tengo que evaluar en 0. Recuerden que es en 0 la cosa, que nos pidieron el polinomio en el punto 0. ¿Tá? Entonces, lo que tengo que hacer son las derivadas en el punto 0. Cuando evalúo en 0, esto se me va, es siempre un 1. ¿Tá? Este menos 1 a la n menos 1 cambia de menos a más, es 1 positivo, 1 negativo, 1 positivo, 1 negativo. Profe, Sí. ¿no es x en vez de 1 al principio? ¿En el polinomio de Taylor? X Me menos faltó el de x grado sobre 1. 2. Bien. Y el de grado 0, el f en 0 es 0, ¿no? Porque es logaritmo de 1 es 0. Sí, gracias. Ese va multiplicado por x. 1 era el coeficiente y me faltó multiplicarlo por x. ¿Está? Pero va con signo. Más, menos, así, ¿está? El signo se va alternando, esto es esto de acá. Esto es siempre un 1, si lo evalúo en 0 es siempre un 1. Y me queda el n-1 factorial. Pero los coeficientes del polinomio de Taylor van dividido n factorial. Si yo hago n-1 factorial dividido n factorial, esto es n. Es 1 sobre n, perdón. Por eso es que me quedan acá las cosas divididas entre n. ¿Entienden? Lo que no me termina de quedar claro, viste en el X donde tenés, ahí evaluaste tipo F, ¿Para en o sea, cuál es? la derivada primero, en el X en el primero, en el que te corrigió un compañero. ¿Y acá qué pasó? O sea, ¿cómo llegaste ahí hasta ese X? Porque el polinomio, o sea, en el polinomio de Taylor, ¿qué es lo que va multiplicado por x? La derivada primera. La derivada primera está calculada acá. Es 1 sobre 1 más x. Si la evaluás en 0, es 1. Entonces, ¿cuál es lo que va multiplicado por x? 1. Ah, está bien. Y además no puse el término f en 0. ¿Por qué no lo puse? Porque f en 0 vale 1. Es logaritmo de 1 que es 0. Ah, era eso que me faltaba, que no entendía dónde había quedado, pero era un 0. Está, gracias. Tienes cuentas. Entonces, lo que les digo, Sí. el polinomio de Taylor siempre lo mismo. Hacen las derivadas, evalúan en el punto y después es armar el polinomio. ¿Está? Bueno, hasta orden n da el del logaritmo. Y nos habían pedido, a ver dónde estaba, p sub 6 en 1. Entonces, p sub 6, ¿cuánto es? P sub 6 de x. Aligeré un poco la notación porque ya sé cuál es la f y ya sé que es en 0. Esto es x menos x2 sobre 2 más x3 sobre 3 menos x4 sobre 4 más x5 sobre 5 menos x6 sobre 6. ¿Tá? Este es el p sub 6 y nos pidieron p sub 6 de 1. Acá. P sub 6 de 1 es 1 menos 1 medio más 1 tercio menos 1 cuarto más 1 quinto menos 1 sexto. ¿Ah? Después ustedes hacen la cuenta en la calculadora, yo ya la hice, les voy a poner lo que me dio acá, aproximado con 6 cifras me dio 0,616 667. Me dio esto. Pero no nos olvidemos... Profe, ¿no sería más un cuarto? Porque que tenés x a la 4, menos 1 a la 4 no es positivo. No, fíjate que los términos pares están multiplicados por menos 1 a la impar. Ah, está, gracias. ¿Tá? Entonces, por eso es, el x va con más, el al cuadrado con menos. Este con más, este con menos. O sea, llevan menos los que el coeficiente impar. El coeficiente par, perdón. Bueno, ¿qué valor supuestamente quiere aproximar p sub 6 de 1? Miren cuál es la función. Log 2. Log 2, ¿está? ¿Cuánto es log 2? Lo tengo acá, hasta 6 cifras. Es 0,693
147. Le voy a restar lo que nos dio la aproximación. 7. Me queda 0, 8, 4, 6, 7, 0, 0. 0,076. No es tan buena como la otra, pero igual es 0,0 algo, ¿está? O sea, es bastante bien, bastante buena la aproximación. ¿Cuál es la conclusión? ¿Quién aproximó mejor? E aproximó mejor que logaritmo. Ah, bueno, sí, porque incluso el otro había hecho P sub 5. Acá hice un grado más del polinomio, hice hasta P sub 6 y aproximó peor. ¿Dudas? Profe, ¿me iban factoriales en el denominador? Pero mirá por qué no hay. O sea, ir van. Lo que pasa que la derivada enésima la calculé y se me multiplica por n-1 factorial. Mirá cuando hago esta... Entonces te queda solo el n, por así decirlo. Lo divido sobre n factorial, me aparecen simplemente estos números. ¿Está? A ver, más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, hacemos un ejemplo más, o se los dejo para que lo piensen, para que lo hagan. Ejemplo. Ahora les digo, f de x igual 1 sobre 1 menos x, y les pido que me calculen, encontrar el polinomio de Taylor. De orden n. De f en a igual 0. ¿Qué harían si les ponen esto, por ejemplo, en el parcial? Encontrar el polinomio de Taylor de orden n de f en a igual a 0. Empezar a derivar. Bien, ¿empezamos? Hacemos algunas. ¿Cuánto vale f' en x? Menos 1 sobre 1 menos x al cuadrado por menos 1. Bien. O sea, 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Bien, bien. Menos 1 sobre 1 menos x a la 2 por menos 1, que es la derivada, o sea que se me va el menos de ahí. Para la derivada segunda. No queda muy parecida a la del log, pero digamos los negativos dan vuelta, digamos, Bueno, vamos la paridad de los negativos. No cuesta nada, mirá, es menos 1 dividido 1 menos x a la 4 por 2 por 1 menos x por menos 1, o sea que el menos siempre se va. O sea, eso ya podemos sacar la conclusión que los signos no cambian. ¿Ah? Y me quedó, acá lo que me quedó fue 2 dividido 1 menos x a la 3. ¿Está bien? Si hacemos una más, la f tercera, el 2 me sobrevive, el signo ya sabemos que se me va a ir, me queda 1 menos x a la 6 por 3 por 1 menos x a la 2. O sea que me quedó 3 factorial dividido 1 menos x a la 4. Entonces acá lo que propondríamos es, bueno, la derivada enésima en el punto x
me da n factorial ahora en lugar de n menos 1, ¿no? Me da n factorial dividido 1 menos x a la n. Perdón, a la n más 1. A la n más 1, porque era 3 y 4. Y acá era 2 y 3, ¿está? Acá tengo la derivada enésima. Y el punto alrededor que estoy desarrollando es el 0, o sea que la derivada enésima en 0, para todo n es n factorial. ¿Está? Si lo evalúo en 0, me queda n factorial. Por lo tanto, ¿cuánto valen los coeficientes del polinomio de Taylor? N factorial a la X, ¿cuánto es? Los coeficientes del polinomio, ¿cuánto valen? Todos. 1. 1, porque Pues se recuerden cancelan que los factoriales. coeficientes hay que dividir por n factorial, o sea que en este caso el polinomio de Taylor de orden n, de f en el punto 0 es 1 más x a la 2 más más x a la n. Este es el polinomio de Taylor de esta función. ¿Dudas? Una pregunta, profe. Diga. ¿Esto en sí para qué sirve? Porque estamos aproximando, o sea, queremos llevar una función en base a otra función. Está, perfecto, pero ¿por qué no qué me impide a mí trabajar con la función original del principio? ¿Me entendés? Y bueno, justamente esto empieza así la cosa. Los polinomios son muy sencillos. ¿Por qué? Porque es multiplicar números reales y sumarlos entre sí. Son las operaciones más sencillas que hay. No es lo mismo hacer logaritmo de x, que es calcular un área, que nos llevó todo un semestre de trabajo. No es lo mismo hacer logaritmo de x que hacer x al cuadrado. X por x. O sea, los polinomios son las cuentas más sencillas que uno puede hacer, son las funciones más sencillas, solo hay que multiplicar números y sumar, solo hay que sumar y multiplicar, son las operaciones elementales, ni siquiera dividir. ¿Tá? Esas son las funciones más sencillas, lo que te estoy diciendo es un teoremazo, pero es que no se prueba en el curso, es que si la función tiene infinitas derivadas, la podés aproximar todo lo que quieras, porque la función va a ser el límite, por polinomios. O sea que la cuenta complicada logaritmo de x, que no saben, es un desquicio, bueno, tan cerca como quieras lo podés hacer con polinomios, sumando y multiplicando. Eso por un Tremendo, lado. profe. Tremendo. Teóricamente es eso. Todas las funciones suficientemente derivables se pueden aproximar por polinomios. Eso es como lo teórico. Y después en la práctica vamos a ver, ahora en las 2 clases que nos quedan, cómo sirve para calcular límites. Por ejemplo, límites indeterminados, vos tenés f sobre g y las dos tienden a 0, cualquier indeterminación, bueno, haces el desarrollo de Taylor, como el resto tiende a 0, tiene una propiedad que tenemos que demostrar, se va, y te queda un límite con el polinomio, o sea, sirve para levantar indeterminaciones de límites, eso como aplicación, y después sirve para aproximar números, como hicimos acá. Vos fíjate que si vos mirás acá, aproximamos el número que es, como te digo, un número irracional. Con esto, usando la teoría de Taylor, podés aproximar el número tanto como quieras, con el error que quieras, por un número, ¿tá?, conocido con un error tan chico como vos quieras. O sea, así es como se obtienen las aproximaciones del número O de pi, aproximaciones de pi, o sea, ¿cuánto vale pi?
3,14, como no sé cuánto, no sé cuántas cifras, pero que son infinitas, o sea, no las podés Ah, o decir. sea, así es como más o menos se hallaron esos números. Claro. Ah, muy bueno. Sí, tal cual. Bueno, todo eso lo vamos a ver, nos quedan 2 clases, pero no es complicado, o sea, la parte teórica lo único que hay que probar es lo del resto, cómo se va a hacer el resto, y después hacemos aplicaciones, ¿está? Entonces, más o menos entre miércoles y jueves terminamos, ¿está? Hagan el práctico, obviamente siempre eso suma y van entendiendo, y ya, nos vemos el miércoles. Chau. Profe, después vamos a ver lo del práctico, pide como aproximar números, pero con un resto menor a, ponele, tanto. Pero es lo que estoy Eso también. diciendo. Para Ahí eso, va, hay gracias. que saber estimar el resto, o sea, cómo hacer que el resto sea menor a tanto. Ah, profe, una pregunta. Sí, Yo más o menos, o sea, esta función, este polinomio, yo lo podría usar para hacer cálculos que no puedo, o sea, que se me complican con la función original. Por ejemplo, yo con este polinomio podría calcular una integral, que es la duda que tuvo Franco la otra vez, pero no lo entendí muy bien. bueno, por ejemplo, logaritmo de x es una integral por definición, es la integral de 1 sobre t. Vos con el polinomio no lo podés calcular, porque el logaritmo no es un polinomio, pero lo podés aproximar, tanto como quieras, sí. Ok, entiendo, gracias. Bueno, eso. No, Profe, una duda. Abajo del todo, en el último ejemplo que hicimos, Sí. hay un poquito más arriba. ¿Cómo se fue en la derivada tercera? ¿Cómo se fue el 2? Lo ¿Viste ahí metía que dentro del 3 factorial, que es 3 por 2. está bien? Gracias. Nos vemos. Profe, yo tengo una consulta del segundo parcial. Sí. A ver si va a ser igual que el primero, o sea, la misma modalidad. Sí, sí, mirá, va a ser preguntas de verdadero o falso, preguntas de múltiple opción, preguntas de completar y desarrollo. Bien. Eso el mismo formato que el primer parcial, pero además, al final de esta semana vamos a subir un simulacro de parcial, Bien. que no es para hacer puntos, solo para practicar, pero con el formato exacto y los mismos puntos que va a tener, o sea, los de verdadero o falso van a valer lo mismo que van a valer en el otro, o sea, ahí van a ver todo tal cual como va a funcionar, ¿tá? O sea, van a tener Perfecto. un simulacro de parcial y después el parcial. Bien. ¿Y las preguntas van a ser de igual dificultad o van a ser más accesibles o más? Para darnos una idea nomás, Pero respecto de qué. que la del simulacro y del parcial. ¿Sí? Mismo nivel y también mismo nivel que el del curso, o sea, como en el primer parcial no preguntamos nada que no hayamos explicado, Está bien. ¿tá? Y de acuerdo al ritmo que vienen siguiendo, o sea, tampoco le preguntamos lo más difícil de cada tema. Está bien, está bien. Chau. Nos vemos, profe, gracias.